Tardes, muy buenas tardes. Acá estamos uniéndonos en este vivo para hablar con mi queridísimo Guido Conroy de Tiempos Místicos, porque tenemos un vivo súper lindo, estamos viendo momentos muy especiales, estamos viviendo momentos donde hay mucha energía en el aire, mucha duda, hay mucho de que estoy cargado, de que si no estoy cargado, de que tengo miedo y que la energía baja, la energía alta. Vamos a sacar un poquito de dudas con mi queridísimo Guido, que es quien me ha ayudado muchísimo en este camino. Cuando yo comencé a lo que era, ¿no?, mi trabajo de coach, había algo dentro mío que yo no sabía, ni siquiera había empezado el camino coach, estaba en mi camino y fue como, me pasaron este contacto, fui con los ojos cerrados, lo conocí y me abrió un panorama a reconocerme, a saber quién soy, a ver un poquito más. Entonces, Guido siempre es una persona a la cual yo respeto y siempre quiero poder compartir, porque tiene mucha sabiduría de hace muchos años, de todo lo que respecta la mediunidad y la canalización. De hecho, yo he hecho curso de canalización con él y fue maravilloso. Así que vamos a invitarlo a que se una con nosotros y nos saque un poco de dudas de todo esto que está pasando en el día a día, entre o el eclipse, o las elecciones, o la vida misma, el mundo está explotando. Así que, a ver, Guido, Ah, muy bienvenido. ¿se me escucha? Impecable. ¿Qué tal? ¿Cómo van todos? Muy bien, qué lindo tenerte por acá, Guido. Para mí siempre es un honor tu tiempo, sé que el tiempo vale oro, y que puedas acompañarnos en lo que estamos viviendo de alguna manera, que es no solamente el estrés, que es la vida misma, sino que hay un estrés energético hoy, un poquito más cargado que lo habitual, y queríamos poder sacarnos dudas, así que los vamos a invitar a que el redondelito con pregunta puedan escribir qué dudas tienen sobre mediunidad y sobre canalización. Pero me gustaría hablar un poco de lo que me estuvo pasando a mí en que yo no sé si te mencionaba antes, yo no sé si es el eclipse, si es realmente la energía que hay en el aire. Volviendo de mi gimnasia, ayer cuando volvía vi cantidad de cajas de macumba y decía, ay Dios mío, se están moviendo energías muy heavy, pero de mal humor, pero enojada, irritada, por cosas que habitualmente no me irritan, no me enojan. Entonces yo dije, es el eclipse, es la energía que está en el aire, ¿qué me está pasando? Y estoy vibrando bajo. Entonces digo, bueno, le voy a preguntar a Guido a ver que me pueda poner un poco de luz en esto, que a veces uno entra en el proceso humano de la dualidad. Algo bueno, algo es malo, algo es alto, algo es Sí, bajo. esto vos me decías, es el eclipse. Yo de astrología no entiendo, pero por ejemplo, es el eclipse o lo que mencionaste de la macumba, ¿no? Si es algo externo, una energía externa, además. Yo te decía, es todo proceso propio, siempre es todo proceso propio, ¿sí? Pues, si tenés algo, para decirlo así, vamos a decirlo así, si tenés una mala energía pegada, para decirlo así, Em, si se pegó es porque resonó con una parte tuya y vos estás trabajando esa parte tuya, por lo cual implica que eso es parte de tu proceso. Entonces, si te estás medio bajón o lo que fuera, es siempre parte del proceso. Entonces, es importante esto de no generar narrativas de película de terror, porque nos distraemos. Entonces, todo es proceso nuestro. Y entonces ahí aprovechamos toda la situación que esté sucediendo, sea en nuestra propia vida como en plano mundial, cualquier situación que esté sucediendo para trabajarlo. Porque en términos energéticos, es verdad que se está acelerando todo el tema de los tiempos que vos mencionabas, se está acelerando todo y Mm. se están potenciando las polaridades. Entonces, a medida que pasen, y ya está pasando ahora, ¿no? Pero más con los próximos años, se va a ver que, por ejemplo, que hay gente que detona y Sí. que se fue a la banquina, y hay gente que no, que toda que va a estar en crisis, pero que la crisis la está utilizando para trascender la crisis. Entonces, ¿estoy vibrando alto o estoy vibrando bajo? Mira, vas a estar vibrando alto y bajo, porque las ondas son así, las ondas. El punto es que cuando estás, para de vuelta de una metáfora, cuando estás vibrando bajo un día, es porque estás yendo al fondo, estás barriendo todo el fondo y después estás subiendo. Ahora, el tema el tema es barrerlo. Barrerlo, en la palabra correcta sería habitarlo, con conciencia. ¿Sí? Entonces, no Ahí va. ser presa de, por ejemplo, un estado emocional, simplemente habitar el estado emocional, y sin que Perfecto. sea un problema. A esto voy.
Bueno, esto de estas, para mí es un proceso de sabiduría, ¿no? Cuando uno va aprendiendo a lo largo de los años a no identificarse con esto que está pasando. Y ayer yo estaba muy enojada y dije, voy a escribir, ¿no? Lo que siempre recomiendo, que es escribir. Eh, y hoy, cuando estaba hablando con una amiga, me dice, ¿pero qué te pasaba ayer? Y o sea, no me acordaba ya. Era como lo había podido sacar de adentro y había transitado ese proceso y había estado odiada todo el día real y había identificado qué cosas por ahí me molestaban, pero no había mucho que yo pudiese hacer al respecto, ¿no? Pero lo pude sacar escribiendo y de alguna manera puedo decir, ya está, como hoy ya estoy en otra energía, esto que vos mencionaste, ¿no? Pasé por el abajo y de repente puedo volver. Y esto en un momento, cuando nosotros estamos hablando previamente, mencionaste lo que es súper importante, que es uno poder volver, uno poder limpiarse, ¿no? Uno poder ocuparse y no necesitar que venga alguien de afuera, ¿no? Sí, también esto de volver es importante, es re importante como uno dice las cosas, ¿no? Porque si cambias la forma en que estás diciendo algo, te cambia la forma de pensarlo y de verlo. ¿Qué pasa si bajás de vibración y entonces después cuando subís vibración sentís que volviste a vos, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si bajás la vibración sin irte de vos? Ok, Esa es otra perspectiva. Ok, bajé la vibración, me estoy sintiendo re mal, re mala onda, pero estoy en mí, sigo siendo yo. Pasa que soy multidimensional, entonces puedo habitar el enojo, la angustia, la pesadez, siendo yo, estando en eje. No hace falta, no, eso no tiene por qué sacarme del eje. ¿Y cómo es eso? bien. Si estoy consciente, estoy en eje, aunque me sienta bien, me sienta mal o lo que fuera. Entonces, eso está importante porque si no te sentís raptada por los estados emocionales o por las cosas que puedan suceder alrededor tuyo. Entonces, las cosas alrededor tuyo te sacan de eje. No, te hacen transitar distintas vibraciones, pero vos siempre en tu eje. Porque Claro, tu eje es el observador, el que observa, ¿no?, las situaciones. Dice que Eckhart Tolle habla mucho del observador. Y claro. me habías dicho algo al final, ¿qué era? Que me olvidé. No, de esto de uno poder volverse y no necesitar que, viste, ay, estoy con mala vibra, limpiame, hace algo para ayudarme, que uno también puede hacer algo para ayudarse a uno mismo. Limpiarse, por ejemplo, ¿no? Que nosotros decíamos, bueno, Claro, ¿limpiarte claro, de esa es la qué? típica, ¿no? De limpiarte de qué. No tiene nada de malo el tema de las limpiezas. Lo que sí está bueno es hacerlo, si lo van a hacer y eligen una persona con quien hacerlo, de aprender uno a limpiarse, uno mismo. O sea, aprender uno a manejar su propia energía, más allá de que pues se acompañe con alguien porque le gusta. Em, Mm, es del mismo modo que las sesiones conmigo, o sea, es una guía. Pero es una guía ¿a dónde? A vos misma. Entonces la idea es que cada vez estés más cerca de vos misma y necesites menos guía. Esa es la idea. Entonces con las limpiezas es lo mismo, pero hay un tema que nosotros decíamos en la palabra de parasitación, ¿no? Se me pegan parásitos, ¿no? Astrales. Y es verdad, en términos de dinámica energética, sí, pero la historia con la cual se cuenta esto es mm, dramática. Entonces yo no adhiero a esa historia, a la historia, al relato que se hace, porque es muy dramático. Entonces uno dice, bueno, no me quiero pegar nada y hoy tengo un parásito y que me está chupando energía, y entonces me tengo que ir a limpiar y qué sé yo. No, es que en dinámica energética es normal esto de ensuciarte, porque es como tirarte al agua y decir, uy, Dios mío, me mojé. Pero si estamos mm. en el agua, te vas a mojar. Es normal. Entonces, después de una toallita te secás y ya. Lo haces vos o alguien viene y te seca. Pero el punto es, no es dramático, a esto voy. Entonces, necesitar limpieza, yo diría que más que nada uno necesita, pero no por supervivencia, sino por conocimiento, autoconocimiento. Necesitamos aprender a sentir cuándo es que estamos cargados o sobrecargados con energía, cuando nos sentimos más débiles de energía y cómo compensar esos estados para encontrar un equilibrio. Y de a poquito, no tiene que ser de golpe, pero de a poquito encontrar la forma de hacerlo nosotros, tal vez porque nos enseñe alguien o que nos ayude a alguien y mientras nos ayuda aprendemos. Y es eso, y saber que eso es algo de todos los días, que no es si no me pasa algo. Claro, exactamente. Y acá hay algo que vos en el vivo anterior trajiste mucha luz, que nos dejó bastante tranquilos a la comunidad, que es el corrernos de la dualidad para luego poder salir del miedo con respecto al tema energético también, para poder aprovechar
este don o talento natural, ¿no? Pensemos en los animales, por ejemplo, ellos perciben cuando hay un cambio en el ambiente, si va a haber una tormenta, son los primeros a irse del tsunami. O sea que la ínsula, que es una parte del cerebro la cual es la responsable por este tercer ojo o esta glándula pineal, la compartimos con los animales. La distinción es que tenemos una capa más del cerebro que nos hace todo el tiempo pensar. Y en ese pensar nos puede jugar totalmente en contra. Entonces, no porque pienso tengo razón, solo porque René Descartes dijo pienso, luego existo. Y ahí es donde uno necesita trabajar para mí, para constantemente no creer solamente lo que pienso o solamente lo que siento, sino en un eje para poder estar alineados y poder usar esta canalización y esta mediunidad a favor de uno sin desde un lugar de miedo, ¿no? Sí, es importante el tema de las historias, ¿no? Esto de la mente pensante, que desde siempre, digamos que la humanidad siempre se transmite conocimiento a través de historias, mitos, historias, cuentos, ¿no? Em, Después se transformó en información, noticias, pero siguen siendo historias. De hecho, la vida misma es una historia. Mi vida, ¿quién es Guido? Y es una historia, Guido. Son todas historias. El punto es, ¿para qué se usa la historia? Es para explicar algo que a veces no tiene lógica. Entonces, cuando la mente llega al límite que es la lógica, la cabeza empieza a decir, ¿cómo explico esto? Y la cabeza nunca va a decir no sé, no le gusta decir no sé. Entonces va a crear una historia para intentar explicar, aunque sea rajuñando, intentar explicar eso abstracto. Muchas veces el plano energético y el plano espiritual, inclusive experiencias espirituales que tenemos, son abstractas para la mente lógica, digo. Son abstractas para la mente lógica. Entonces, la mente recurre a historias, crea historias para explicar la experiencia que está viviendo. Y está bien, porque es la herramienta que tiene a mano, está muy bien. Por ejemplo, a ver, es una cuestión de versatilidad también. El poeta, el artista, que crea historias todo el tiempo para expresar un montón de emociones que no tienen que ver con la lógica, ¿sí? Pasa que socialmente está avalado porque eso es arte, está avalado, pero cuando resulta que no es arte, ¿qué onda? Es lo mismo en realidad. Entonces, el punto es que hay que fijarse esto. Lo que nos estamos contando es una historia que podríamos contarnos de forma diferente y la misma historia se refiere a la misma energía, a la misma experiencia, pero la estamos contando diferente. Entonces, ¿dónde está el dramatismo y el miedo? En el tipo de historia que estás contando. Y si acá es lo importante, si vos estás tomando historias de afuera y las haces propias, ojo, porque el formato de afuera tiende a ser de miedo. Esas historias. Hay Claro. un bueno, hay un malo, generalmente hay malos, hay buenos, hay malos y demás. Entonces te apropias la historia y son los lentes con los cuales empezás a percibir tu propia experiencia y no debería ser así. Viví tu propia experiencia y escribí vos tu propia historia de esa experiencia. No todos tenemos que tener la misma versión de las cosas. Como cuando yo cuento Exacto. cosas de canalización. Lo hablo desde mi experiencia, como yo lo vivo y lo experimento, pero no es la única forma, para nada, en absoluto. Eso me parece que está es clave también, o por lo menos en mi experiencia, yo fui criada con un poco la teoría de Star Wars, ¿viste? Los buenos y los malos, los blancos, o sea, la luz y la sombra, y en el relato siempre el bien va a ganarle al mal. Entonces, es como constantemente tiene que haber buenos y malos. Y en un discurso tan polarizado, mi cerebro va a quedar siempre buscando. Y entonces, por ejemplo, se viene la pregunta de Analia que dice, ¿cómo podemos limpiarnos para subir la energía? Y ahí de vuelta, ¿limpiarnos de qué? Si es, no hace falta limpiarte, hace falta tener elementos para uno estar en eje, conocerse, saber en qué momento parar, para tener realmente la energía de alguien pega. Vamos a dar de cuenta que esta persona está preguntando porque tiene la energía de algún fallecido, que está pegado. Ahí ameritaría una limpieza. Voy a cambiarle la palabra. ¿Cómo haces cómo es que dijo? Para subir la energía, dijo, ¿no? Limpiar. ¿Cómo podemos limpiarnos para subir la energía? Subir la energía, dijo. Ok. Em, para subir la energía, entiendo que está refiriéndose a me siento densa, quiero sentirme más energizada. Bueno, en todos los casos hay un común denominador que es lo primero que hay que hacer es permitirte sentir. Lo que sea que estés sintiendo, sea lindo, sea feo, no importa. Permitite sentir. Entonces el corazón y el campo emocional se permite sentir y entonces empieza a moverse, el chakra empieza a girar, tipo turbina. Después empezar a reconocer con conciencia lo que estás sintiendo, o sea, reconocer qué estás sintiendo. Entonces ahí conectas el corazón con la mente.
Entonces, eso es estar en eje. Y cuando eso se pone en eje, se transita esa nube energética, digamos, o ese estado emocional y se transmuta. Entonces, ¿cómo subís la energía o cómo subís la vitalidad? Poniendo las cosas en orden, la casa en orden internamente. Porque si está en desorden, te pegaste una limpieza con alguien hoy y a la noche o mañana a la mañana estás de vuelta desordenada. Entonces, Claro, el común denominador siempre es ese, es permitite sentir y después buscar conciencia acorde a lo que estás sintiendo. No necesariamente intelectualizarlo, es conciencia, conciencia de lo que está pasando. Que es intelectualizar significa armar una historia. No hace falta la claro, historia, hace falta sentir y decir, ah, esto está acá. ¿Qué es? ¿En qué contexto? No importa el contexto, está acá. Esto es esto. Me siento angustiada. Porque papá me dijo esto, lo otro. Es una historia. La historia sirve para remitirte a la emoción. Entonces, estoy cargada porque en el laburo mi jefe no me deja tranquila, lo que fuera. Está bien, ese es el detonante, pero que te está llevando a otro lugar, que tal vez de chica también te pasó algo o hace un par de años te pasó algo. Entonces, la emoción, ves que está la emoción con tu jefe y la emoción cuando estabas chica, está en distintas historias la misma emoción. Entonces, siempre es claro, sentir la emoción, permitite sentirlo, poner conciencia, no armes otra historia, porque estás armando otra historia más, sino, y ahí empieza a fluir. Ahí, a partir de ahí, si querés que alguien te ayude a hacerte una limpieza, que hacer una limpieza no es quitar lo que te está pasando, sino pulir si hay algún exceso o un desborde, pero y acompañar el proceso de orden natural, porque la naturaleza ordena por sí, pero también es como cuando uno tiene fiebre y está en cama 2 días, pero después se regula. Bueno, esos días en cama son sabios para el cuerpo. Entonces, bueno, si tenés que estar angustiada, estate angustiada, pero naturalmente te vas a limpiar. Pero la limpieza es un acompañamiento al proceso natural de tu cuerpo energético y tu campo energético de limpieza. Pero para eso tiene que abrirse las válvulas, no cerrarse. O sea, no estar a la claro. defensiva, al contrario. Y esto de poder, a ver, yo creo que tenemos tanto miedo a sentir porque estamos tan abrumados por tanta información, o sea, biológicamente no estamos preparados para lidiar con tanta información, que son tantos frentes que estamos sintiendo todo el tiempo, que luego cuando de repente uno tiene que parar a entrar en ella, a conectar esta parte de la mente con la parte del corazón, se genera un bloqueo porque hay una negación, ¿no? Es como que uno piensa que a veces, como a través de la tristeza, no quiero que fulanito esté mal, quiero que esté bien, pero ¿qué le pasó? Se le murió la pareja. Déjalo estar mal. O sea, ¿qué pasa con estar mal, no? Esto del duelo también muchas veces, que uno siente en este positivismo que tenemos que estar bien y son procesos, estamos atravesando procesos y está bueno usar estas emociones para conocernos qué es lo que quiere, de qué proceso quiere que yo haga esta emoción, ¿no? Y ahí, ¿cómo nos puede ayudar, por ejemplo, nuestra capacidad de canalizar a través para ir a ese proceso? En mi caso y en mi experiencia, a mí me sirve mucho para llevar conciencia a lo que estoy sintiendo y no me doy cuenta que siento. Em, lo cuento como anécdota, ¿no? Yo a veces me canalizo a mí mismo, como en tercera persona. Entonces veo a Guido, veo lo que le pasa a Guido, hablo con Guido. Entonces estoy canalizando a Guido, siendo Guido, pero estoy canalizándolo como en tercera persona, entonces ahí se me aclara mucho más lo que estoy sintiendo. Pero ese es mi caso, ¿no? Que es un recurso que uso mucho. Pero también cuando uno empieza a canalizar o visualizar, em, es lo mismo, funciona igual. Uno, por ejemplo, cuando uno siente algo, estoy angustiada. Y la cabeza ya tiene una historia de por qué estás angustiada. Sí, porque fulano me destrató y me hizo sentir mal y yo esperaba otra cosa. Bueno, esa es la historia. Después tenés una emoción. Y esa emoción se remite a muchas historias diferentes, pero que es la misma emoción. Entonces, si querés habitar la emoción, usar la visualización creativa, que es esto, que es, te sentás angustiada, perfecto. Te sentás, cerrá los ojos y visualizá y y decirle a tu mente, decirle, llévame a la imagen, sea real o no, no importa si es verdad o no, llévame a una escena que, que esté asociada a esta angustia o una escena que sea la metáfora de esta angustia. Entonces, la mente te va a llevar en visualización a una escena, sea de tu pasado o inventada, no tiene que ser real, o de una vida pasada en donde se va a estar poniendo en juego esa misma angustia que venís trayendo. El hecho de poder experimentar esa angustia en un plano más amplio como es el astral, el de visualización, donde no están los límites y los bordes de la 3D, hace que puedas
expandir más ese campo, ese sentimiento en ese campo emocional, lo puedas abordar más, lo puedas navegar más, por lo tanto lo puedas ordenar y transmutar más rápido. Entonces, es sentarse, sentir, a ver, siento esto, qué imagen me dispara, qué escena me dispara. Habito esa escena, habito, no hago nada, no quiero repararlo, habito, lo siento, y eso te trae conciencia. Y la conciencia trae orden, y el orden trae un proceso de transmutación, si quieres llamarlo, más rápido. Y ahora estamos viendo una energía más rápida, ¿o no? Como que se ha acelerado también este tipo de procesos, como que la gente está lidiando con este electrocardiograma energético, porque, como bien mencionaste vos en un momento, ¿no? Nunca escuché tantas personas que de repente pasen de 0 a 100 con estar bien, estar tranquilo y de repente, no sé, un tumor, un choque, un no sé qué, una echada de trabajo, porque la vida está en una velocidad yendo, para mí, energéticamente súper rápido, que es despertás o despertás, ¿no? Mm. Mira, hablando de los buenos y los malos, estamos en un momento donde es verdad que se está acelerando el despertar de conciencia, digamos, ¿no? Que ya más que un despertar es, ya se despertó, se despabiló, tomó el desayuno, pero se sigue madurando, ¿no? Eso. Entonces la conciencia se está expandiendo, expandiendo sería la palabra. Entonces la humanidad, como humanidad, está expandiendo en tiempos más cortos la conciencia. Y eso es un proceso que es como raza, pero individual en cada uno. Entonces, cada uno le está pasando esto, que está expandiendo más la conciencia. Ahora, ¿qué pasa? Y acá vamos a poner dentro de la historia que estamos contando los malos. ¿Qué pasa en el mundo que vivimos, en la 3D, en la Matrix? Si la conciencia se acelera para expandirse, también lo que se acelera es la cantidad de información que el mundo te da. Entonces, noticias, noticias, Ujú. noticias, líos acá, líos allá, líos allá. Entonces, todo apunta a la cabeza. Entonces, información, 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 al punto de que colapsemos la cabeza de información. ¿Para qué? Si una cabeza colapsada de información no puede escuchar las emociones, desconecta la cabeza del corazón. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Todo bien? ¿Por qué? Porque me viene genial, porque me ayuda mucho a entender qué soy yo y qué es la historia de ahí afuera. Entonces, hay momentos en los que uno necesita irse a la naturaleza, como pseudo retiro, para decirlo así, o tomarse unas vacaciones de no ver noticias, es decir, pero no por no ver noticias y no estar informado, por decir, voy a hacer dieta de esta información porque cuanto más información hay, el resultado es desinformación. Y sobre Sí. todo, desinformación de lo que te pasa a vos, que es la parte más importante. Entonces, a veces hay que hacer un detox o una dieta de información del mundo y también a veces de por ahí de la familia. Bueno, de mi familia ya me sé toda la historia, no necesito escucharla 5 veces. Entonces, bueno, voy a tener días donde no consumo esta información para estar más en contacto conmigo. Y eso es una decisión consciente y de libre albedrío de uno. Entonces, esto también viene a esto, ¿no? Que, ¿por qué uno detona? Bueno, porque si uno tiene la cabeza estallada de información, con toda la tecnología además y demás, yo soy re tecnológico y Sí. las pantallas te matan, después eventualmente en el corazón pasan cosas que si uno no le presta atención, es un volcán que va a llamar la atención. Y es Claro, necesario, y es sano que sea así. sí, y sin duda estamos acá para poder trascender toda esta información, ¿no? Que nos va pasando y experimentarla y traemos como mucho registro también, ya sea de nuestros antepasados y de otras vidas que tenemos que de alguna manera hacernos cargo y para mí que hoy está como súper fuerte. Acá preguntaron, eh, espera que estaba buscando una pregunta. Chicos, acá tienen el redondelito con el símbolo de pregunta, el globito. Pueden dejarnos ahí las preguntas, así les contestamos. Y acá una de las chicas, Dayus, puso, ¿cómo puedo no atraer en mi mediunidad seres de bajo astral? Es lo que más miedo me da. Em, Está la película Sexto Sentido, que el nene tiene miedo hasta que deja de tener miedo. Entonces simplemente se vincula con eso. No sé si te acuerdas de la escena, pero bueno, el nene tenía miedo de hablar con fallecidos hasta que un día le dicen, che, preguntale qué necesitan. Pues el chico había venido a eso, ¿no? Pero entonces cuando pregunta qué necesitan, se dan cuenta que no era nada malo, que querían charlar, pedir favores, lo que fuera. Bueno, es una película. Pero a lo que voy es lo siguiente. Si tenés miedo de algo, es probable que lo traigas para que trasciendas el miedo. Una vez que trascendes el miedo, por ahí ya no te aparece un fallecido ni nada de eso porque no lo necesitas, porque la razón por la cual tu campo energético lo traía era para trascender el miedo. ¿Sí? Eso por un lado. Y después, por otro lado, em, siempre que ingresas en el plano espiritual o astral, es un espejo metafórico tuyo. Entonces,
y uno tiene muchas cosas para trabajar. Entonces, en ese plano siempre van a aparecer las cosas que uno tiene para trabajar. Y a veces lo que uno tiene para Ujú. trabajar no es agradable, ¿no? Entonces, es como decir, de vuelta, voy al tema del abandono. Si soy alguien que tiene herida de abandono, bueno, pues voy al plano energético, empiezo a conectar y empiezo a sentir, no sé, que mi guía no me da bolilla, ¿no? O que em, me empieza a venir información de vuelta, un relato un poco triste de la humanidad y del futuro y demás, y muy desolado y abandónico, pero no es porque sea literal, es una historia, es una metáfora de una vibración, una frecuencia en la que estás para que aprendas a modificarla. La única forma no te puedes secar no, si no te mojaste antes, entonces la única forma de secarte es tirarte a la pileta, mojarte y después te secas. Es una cosa así. Perfecto, Por me eso que todo en encanta. realidad es a favor, no es que conspira en contra. Es a favor. Y eso que yo decía que la humanidad iba a dos polos, ¿no? Hay gente por ahí que se va a ir a la banquina, pero hay otra que gana más conciencia, es por esto. Hay un exceso de información y llega un momento en el que para la cabeza, no para la conciencia, es difícil discernir qué es real y qué no, sobre todo con la tecnología, inteligencia artificial de día a mañana, la palabra realidad va a cambiar el significado. Entonces, pero ¿cuál es nuestra realidad? Entonces se hace difícil porque tenemos muchos estímulos alrededor. Y eso está bueno porque es un campo de entrenamiento para el discernimiento. Esto que vos Mm, decías, volver al eje, volver a uno. Bueno, ¿qué necesito soltar para reconocer qué partes son mías y qué partes no son mías? Entonces, no es que exacto. conspira en contra, conspira a favor. Eso es como te mencionaba antes, que de alguna manera yo siempre lo sentía, pero sentía como que, bueno, puedo confiar en lo que siento también, como, viste, siempre está la parte de la duda, Mm. que era este lugar donde no hacía falta tener miedo, ¿no? No, o sea, yo pasaba, por ejemplo, por las macumbas y crecí en Río de Janeiro, donde la macumba era algo común. Y nunca le tuve miedo, y mi mamá siempre fuera tipo, no, no, se te la señal de la cruz, no sé qué, y que no se te quede pegado, y yo no tenía miedo, yo sentía como, pero ¿por qué yo soy la buena y él es el malo? O mi creencia es la buena y la otra creencia es la mala. Entonces es como empezar a también esto de si te comunicas, si puedes ver, si es algo que uno tiene que trabajar. Y no hace falta tenerle miedo. Le tengo mucho más miedo a los políticos, ¿no? Y acá hace una pregunta Analía. Si un medio de lo que te dice, la mitad es acorde y la otra mitad es muy genérico, ¿qué conviene, creer o desconfiar? Es una pregunta que está polarizada. ¿Es blanco y es negro? Y entonces al final es blanco o es negro. O confío o desconfío. Em, por ejemplo, un medium o canalizador o cualquier un tarotista, lo que fuera. Lo que se está haciendo es traducir información del astral, llamémosle, que es de un Mm, plano abstracto. Entonces, para traducir la información hay que pasar de lo abstracto y hacer un gran esfuerzo para volverlo concreto. Concreto sería un relato, una historia, una metáfora, pero un diálogo que se pueda entender. Entonces, en la traducción de lo abstracto a lo concreto, a veces uno le pega más a lo poético o a lo que es muy literal, muy literal, muy literal, y es tan literal que esta es la verdad, esta es la imposición de la verdad, esto es así, lo estoy viendo, es así, va a pasar esto. Y por ahí son gris, no es ni blanco ni negro, son gris, pero lo que quiero explicar es esto, cuando ustedes escuchen algo y suene un poco ambiguo u obvio, em, eso tal vez puede ser por dos razones. Primero, porque está diciendo algo que es obvio, o porque está traduciendo algo abstracto con poco refinamiento, entonces empieza a tener, la información se licúa y se vuelve un poco, abarca mucho la información, no es algo específico, mm, lo cual es válido también, porque ahí vos decís, bueno, ¿resueno con mi emoción o no? Y todo apela a la observación interna, lo que te dicen los de afuera. Y a los que te dicen algo que es específico y que le pegó, para decirlo de un modo, bueno, eso también es algo que es la información abstracta que por ahí, ya sea por la conversación o lo que fuera, lo pudo ubicar en el lugar correcto. Por ejemplo, cuando yo estoy en sesiones, yo siempre pido los nombres, nombres de los padres, de los ujú, hermanos, eso. ¿Por qué? Porque yo no escucho nombres. Pero cuando me viene información, por ejemplo, me viene información del padre del paciente. Pero ya me ha pasado al principio que yo no sé si es el padre real o el ícono paterno energético. Entonces yo pido el perfecto. nombre y me dicen, bueno, ponerle que el padre se llama Eduardo. Entonces cuando recibo información del padre, yo digo, ¿para esto qué es Eduardo o es otra persona? Entonces yo sé que la energía es paterna, pero yo no sé si es del padre biológico o de alguien que tiene un rol de padre en la vida. Entonces, Claro. los nombres, las historias, las situaciones son como los envases y lo abstracto es el agua.
Vos tenés que traducir el agua para meterlo en el envase correcto para poder explicarlo y que tenga sentido. Y entonces a veces yo pido que denme los envases, que son los nombres para las sesiones, pero hay personas que si no tienen envases, te van a dar el agua como pueden, la van a moldear como pueden y termina siendo algo abstracto. Entonces, al final de todo, ¿confiar o no confiar? Ninguna de las dos. Confiar no te sirve y no confiar tampoco. Lo único que te sirve es escucharte y ver con qué resonás y con qué no. Y Mm. resonar no es tener miedo. Resonar es sentir, esto se siente que encaja en mí. Si el miedo no, el miedo paraliza. Ahí va. Parálisis no. Parálisis no. Pero sí escuchar, esto resuena, esto tiene sentido. Y lo más probable es que tenga sentido, pero que no sea exactamente como te lo dijeron. Sino que te suena familiar lo que dijeron, pero vos tenés que completar la historia esa que te están contando, con tu sentir. Sí, entonces esa información llevarla dentro tuyo y darle un nuevo formato, adecuado con tu propia pluma y tinta. ¿Sí? Perfecto, perfecto, me encanta. Acá pregunta Esperanza, ¿cómo saber cuál es el poder que tiene uno mismo? ¿Cómo saber Poder de cuál es el... canalización, de ah, mediunidad, ya sé si puedo hablar con los seres del astral, si puedo hablar con los pleyadianos, si son los guías, si, qué tipo de poder puedo llegar a tener, si desarrollado, tipo el de sanación con las manos, clarividencia, audioevidencia, me imagino que debe ser por ahí. Bueno, eso ahí tenés dos cosas. Hay gente que tiene... Una cosa es el deseo y otra cosa es, vamos a llamarlo así, el don, si querés llamarlo, está mal puesto de esa palabra, pero alguien tiene la aptitud ya instalada, por decirlo así. Y otra cosa es tener el deseo de. Si tenés el deseo de, es investiga y ponete en el campo, investiga a ver qué sentís cuando lo haces. O sea, el sentimiento va a resonar, es como un sonajero, resuena con aquello que haces, con aquello que te inspira, con aquello que te conecta, no mentalmente, emocionalmente, aquello que te conecta emocionalmente con algo. Es como decir, ¿cuál es mi tribu de gente? ¿Con qué tipo de gente cuál es mi grupo de gente social? Bueno, salí y fíjate con qué tenés empatía, con qué tenés cosas en común. Es un tema de resonancia energética. Ahora, ¿cómo encuentro eso? Llevándolo, si no entendés la energía porque no puedes captarla, usa el plano físico, es decir, la acción, la actividad, para que haciendo la actividad resuene la energía. Si resuena bien, si no, es otra cosa. Es por ahí. Pero después está el tema del deseo, que es lo que yo quiero ir. Hay gente que Sí, desea tener estos poderes que se dicen, y el deseo es de la mente, no es del corazón. Y lo que yo quiero decir es que no está mal, pero está bueno entenderlo. El deseo de tener poderes, a mi criterio, viene de la mentira de sentirse desempoderados. Entonces necesito un valor agregado, necesito hablar con Orión o lo que fuera, con Alf de Melmac. Entonces necesito hacer este tipo de cosas mágicas porque me va a dar más validez, más importancia, más sentido a mi vida, a mi encarnación. Yo hace 20 años que hago esto y el sentido no pasa por ahí. Lo que sí bien, pasa es la fascinación. Yo estuve fascinado, investigué, me encantó, me metí acá, allá, hice de todo, pero al final el sentido no pasa por ahí. Entonces no le va a dar más sentido a tu vida eso, ¿sí? Sí, sí, por ahí te da una actividad que está buena, que la tengas y demás, pero es importante que todas estas cosas no desplacen el sentido original que cada ser humano tiene adentro. Las sesiones están apuntadas a eso, a que te puedas conectar un poco más con el adentro, que puedas reconocer un poquito de algo que tal vez estás pasando por alto, pero la idea de tener poderes es de Marvel y de DC, de las películas de superhéroes. En realidad, el poder está dentro y es metafórico. No vamos a salir volando como Superman, pero sí vamos a sentir que volamos. Alguien dijo una vez, es alguien que se tira en paracaídas, ¿no? Muy seguido hace ese tipo de actividad. Dice, hay un momento que estoy cayendo en el aire que llega a cierta altura donde ahí abre el paracaídas. Pero sí, mientras tanto, no. Entonces, mientras tanto, en ese lapso de tiempo que está cayendo, él dice, yo tengo que decidir en ese momento mi experiencia. Yo tengo que decidir si estoy cayendo o si estoy volando. Y eso es mi bien. percepción. Yo decido estar volando. Eso es el poder. A esto voy. Ese es el verdadero poder. Entonces, en ese momento ese tipo vuela, pero no es Superman. Lleva ese ejemplo al ejemplo cotidiano, de estar con un amigo, o de ir a cenar, o de ir a laburar, o ¿para qué te despertas a la mañana? Y Claro. después por ahí desarrollas estas cosas que le llaman poderes, pero son complementos de un poder original. Y esto es clave
porque es comprender. Fíjate que nosotros somos capaces de generar los peores escenarios súper fácilmente, ¿no? De todo lo que puede salir mal, porque es la condición que trae como el software del cerebro, que es ver todos los escenarios que pueden salir mal para que vos los evites. Entonces te hace hacer foco en aquello que es negativo o que te fue mal. Ahora, nuestro gran desafío es, de alguna manera, poder domar este ego, que es el cerebro, es la forma biológica que es el cerebro, que es demostrarte que el otro es el enemigo, que vos estás separado, que hay algo afuera que te puede ayudar o derrotar, y poder conectar justamente con esa parte intrínseca que es esto que vos decís, ¿no? Si yo voy a adquirir un poder, quiere decir que soy desempoderado, pero no soy desempoderado. Yo todo el tiempo estoy manifestando. Y si estoy manifestando, puedo estar manifestando algo que quiero o algo que no quiero, o algo que trae mi información genética o de vidas pasadas que no está resuelto. Ahora, y ese es mi presente, es una manifestación. Entonces, el poder hacer todo este trabajo de ir al eje, escuchar, poder tener esta limpieza interna de callar estas voces para poder escuchar esta canalización y poder empezar a armar una manifestación de la vida que uno quiere de acuerdo a esta línea de tiempo a la cual uno quiere dirigirse mucho más a conciencia, ¿no? Y no dejarla todo el tiempo en manos de alguien. Entonces, si viene alguien que te lee de alguna manera una línea de tiempo, es miedo o quiero eso, pero es una línea de tiempo. Yo tengo que volver a conectar con este poder interno, decir, yo voy a crear esta línea de tiempo, porque tengo infinitas, pero de acuerdo a esta conciencia, este trabajo y esta canalización, ¿no? Corridos del miedo, porque el miedo, que es el ego, es el cerebro. O sea, el ego es la condición biológica que traemos. Entonces, el Un poder instinto de darle vuelta. supervivencia. Claro. Mm. Sí, el tema del miedo en términos energéticos esto también es importante. Todos estos ejemplos llévenlo a los vínculos humanos, porque ahí está despejado todo. El miedo paraliza y el miedo lo que hace es que vos entregues tu poder, porque estás paralizada. Si vos estás paralizada no vas a estar haciendo nada y le vas a estar diciendo implícitamente al otro hace por mí, que yo obedezco. Entonces el miedo energéticamente lo que hace es que vos entregues tu voluntad y tu poder a otro. Y entonces más miedo te da si yo te digo esto. Es una mamusca de miedo. Entonces el punto es, el miedo no sirve, el miedo paraliza, no te sirve. Entonces si hay esto que vos decías de la línea de tiempo, si hay líneas de tiempo que te dan miedo, no significa que la línea de tiempo está mal, ni lo que vaya a pasar en esa línea de tiempo sea malo. No, lo único que significa es que a vos eso por alguna razón te da miedo. ¿Y por qué? No sé, hay que averiguar por qué te da miedo. O sea, el punto es podés no paralizarte, no tener miedo y vivirlo igual, o no. Pero el punto es no tener miedo. Porque lo más sabio, o sea, cuando uno apela o dice, bueno, yo quiero sabiduría, más que poderes quiero sabiduría. Entonces la sabiduría va a buscar lo que necesitas, no lo que querés, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que te siente bien, lo que se siente mal. No, es lo que necesitas y sin miedo. Mm, Entonces es neutro, ¿entendés? A eso voy. No, si tenés miedo es porque hay polarización en algún punto. En cambio, la neutralidad es decir, es lo que necesito, está bien, me gusta, lo atravieso en paz y no pasa nada. perfecto. Y acá preguntan, ¿es posible conectar con un familiar fallecido y conocer a mis guías? Sí, claro que sí. Pero la persona está preguntando por sí misma, de conectar. Claro, Ah, sí. em, como posible, es posible, sí, sí. Pero viste que hablamos del exceso de información. Ujú, Cuando hay mucho exceso de información, y, por ejemplo, la cabeza se llena de información banal, en el sentido de que no sirve esa información a nivel práctico. Entonces se llena mucho de información, la cabeza se desconecta del corazón, el corazón sigue sintiendo cosas, pero queda en la baulera, hay congestión de información emocional, entonces se genera mucho tránsito en la ruta. Entonces, cuando hay mucho tránsito, claro. no hay lugar para que pase información, a esto voy. Entonces, como poder se puede, pero hay que despejar el tránsito. Entonces hay que limpiar la cabeza de información, hay que abrir el baúl de las emociones, sentirlos, atravesarlas, para que la información no esté teñida, para no tener arena en los ojos, ¿no? Este, entonces poder percibir con más claridad. Entonces ahí sí, claro que sí, uno se puede conectar con todo, con todo. Después está el tema del discernimiento, la vibración, la energía, de qué es qué, con qué te estás conectando, etcétera. ¿Sí? Que eso también habíamos hablado Como, el podcast anterior.
de las vibraciones, ¿te acordás de los pisos, el edificio con los Sí, pisos? Bueno, eso ya es cuando vos ya estás sintiendo en qué estás vibrando. Pero si estás congestionada, bien, con mucho tránsito, no, al principio tenés que hacer tu propia limpieza, y buscar tu propia claridad. Entonces, una vez que estás en ese lugar, ahí puedes conectarte. Y como cuando hacíamos el curso de canalización, que decíamos que la chimenea no tiene que tener hollín para que pase la información correctamente. Em, no sé si contesto, pero te conté cuando, bueno, yo cuando había empezado a canalizar y demás, una vez yo salí y tomaba alcohol. Y una vez tomé bastante alcohol y se me dio por canalizar cuando estaba un borracho. poco con copas encima y yo escuchaba los guías y me acuerdo que los escuchaba, un sonido así me venía. Entonces, ya no entiendo nada, ¿qué está pasando? Y yo quería, no me acuerdo por qué quería canalizar, estaba en un boliche y quería canalizar. Entonces, cuando yo logro entender algo, me decían, "Ah, así no hablemos, mañana, mañana, ok". Y al otro día me dijeron, cuando tomas alcohol no hables porque no, la antena se dobla toda y vas a estar conectando cualquier cosa. Ah, dije, ok, ok. Entonces, eso altera la frecuencia y eso sería, por ejemplo, un ejemplo, eso es porque había alcohol, ¿no? Pero puede ser también cuando hay confusión, cuando hay mucha congoja emocional, mucha carga. Sí, Entonces ahí uno no está suelto y sutil como para recibir la información, dejar que lo interpele y ordenarla e interpretarla correctamente. Entonces, si ya tenés miedo de claro. entrada, por ejemplo, y estás paralizada por el miedo y con un montón de historias de miedo, lo que vas a canalizar lo vas a encajar en el miedo, porque es lo que estás vibrando. Claro. Y acá preguntaron algo interesante sobre el miedo. ¿Cómo enfrentás el miedo? A veces uno puede sentir miedo a estar solo, a quedarse solo. Y eso es algo interesante porque jamás de nunca estamos solos, ¿no? Sin embargo, podemos también ver si esa herida, ese miedo a quedarse solo, para mí está bueno identificarlo para luego poder decir, listo, quiero tomar una sesión con registros akáshicos, una constelación familiar, regresiones a vidas pasadas. ¿De dónde viene ese regresión a la infancia? ¿De dónde viene ese miedo? ¿Por qué tengo miedo de estar solo? ¿Por qué creo que me voy a quedar solo forever? ¿Quién en mi historia se quedó solo? Porque yo no tengo por qué, ¿no? Es como, Yo diría ¿cómo? de ir Sí, una capa más profunda en la cebolla, digamos, no es que uno tiene miedo a estar solo, uno tiene miedo a no ser querido, a no percibir amor. Entonces, si te planteas esto, ves cómo cambia todo el escenario. Entonces puedes decir, bueno, ¿y dónde es que sí, siento amor? ¿Y de qué forma me conecto amorosamente? Porque vos por ahí desarrollas una forma de conectarte amorosamente con las cosas y después estás solo porque disfrutás de la soledad, porque en la soledad es estar con uno mismo. Eso es la soledad. Entonces el miedo es a no percibir amor, no es a estar solo. Porque la cabeza, este es otro ejemplo que doy, que no me acuerdo parame si lo dije la vez anterior, pero la cabeza entiende del mundo de las formas y de imágenes, no entiende de energía, no entiende de emociones. Entonces si mi corazón le dice a mi cabeza, el corazón le dice necesito un hogar, la cabeza lo va a interpretar como una imagen y va a decir, bueno, hogar, ¿qué es hogar? Casa. Y se imagina una casa. Entonces pone como meta la casa. 40 años hasta conseguir mi casa. Me compré mi casa. Ahí está, dice la cabeza. Está la casa, lo logramos. Entro a la casa, digo, che, no se siente de nada. Esto es una casa. Yo lo que quería era un hogar, cariño. Y la cabeza dice, no, me dijiste hogar, el hogar es una casa. Toda mi vida para conseguir algo que no era lo que estaba buscando. Entonces, ves, el corazón habla en energía, la cabeza habla en formas. Entonces, soledad en el corazón, en realidad, es estar con uno mismo, conectado. La cabeza lo ve como, no, no hay nadie físicamente alrededor mío, entonces estoy abandonado. Son malas interpretaciones de las historias que genera la cabeza. Entonces, no es miedo a estar solo, es miedo a no percibir amor. exacto. Y fíjense la importancia de hacerse preguntas, ¿no? Porque a medida que uno va encontrando preguntas, va yendo más para adentro y lo de afuera es solamente información, ¿no? Y acá dejan una pregunta interesante que la podemos consultar a los guías porque me parece interesante. ¿Cómo hacemos desde el lado de la canalización, ¿no? Desde el lado médium, porque o sea, acá no hay psiquiatría, para enfrentar un ataque de pánico, de miedo, ya sea porque nos quedamos solos? Bueno, el ataque de pánico es un cuadro que es psicológico, ¿sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, trastorno de ansiedad y eso es tratado con profesionales, ¿sí? Em, pero ahí lo que yo tendría que decir es lo siguiente, si uno tiene un ataque de pánico o de ansiedad parecido a pánico, es que el vaso se desbordó.
Entonces ahí hay, Ujú. viste, cuando alguien está en emergencia espiritual le dicen, bueno, ahí requiere de una intervención para que el vaso no se desborde. ¿Por qué? Porque todo lo que venimos hablando es proceso. Para que esté el proceso no hace falta irse a los polos, hay que evitar irse a los polos porque uno se satura en los polos, ¿sí? Me meto al fuego, me quemé, me tiro al agua, me ahogué. Tengo que estar en un polo, en un punto medio más o menos. Entonces, si te fuiste a un polo donde ya vino un ataque de pánico, un desborde, bueno, ahí hace falta, sí, a una intervención, si querés llamarlo, y tal vez con medicación si es necesario, eh, con el solo, con la sola intención de regular el desborde para que no sea un desborde y te permita seguir indagando en qué te está pasando, ¿sí? Entonces, si llegamos a esos extremos, bueno, yo ahí lo que haría es ir a buscar profesionales, porque ahí la medicina sí sirve, por lo menos en Sí, mí. sí, Ahora, sí. sin llegar a eso, bueno, eso es sin llegar al ataque de pánico, digo, sin ir a esos extremos, es navegar, porque, por ejemplo, la angustia o el miedo y ese tipo de cosas es navegarlos y ir sintiéndolos. Y si te familiarizas, por ejemplo, con las sensaciones, por ejemplo, de miedo, es como un conocido, entonces ya no tenés miedo a sentir miedo, aunque siga siendo miedo lo que está ahí. Es algo que está ahí, es un invitado más en la mesa. Mm, Y por ahí lo seguís conociendo y viste como que vos conoces a alguien y te empieza a caer bien. Entonces ya dejas de verlo como miedo, al miedo. Y de golpe es un maestro. Entonces el punto es navegarlo, es poder moverte en esas frecuencias emocionales. Tener la versatilidad de no querer estacionarte en una frecuencia emocional, ser feliz todo el tiempo. No, no, sino moverte en las claro, frecuencias y que está todo bien, porque siempre de fondo hay una constante que es la conciencia, y eso siempre es inmutable, eso no cambia. Entonces, desde ahí observa, todo radica en cualquier proceso, en la versatilidad de movimiento que te puedas dar, en ese arco iris, digamos, de frecuencias emocionales. Pero cuando hay un desborde, bueno, no, porque ahí sí está la parálisis. exacto. Y vos sabés que yo tuve ataques de pánico a los 22, 23 años y luego de recibir medicación y quedar más bajoneada todavía, hubo un punto donde dije, basta, o sea, yo tengo que poder con esto sin saber cómo funcionaba el cerebro, ¿no? Después con los años y fui aprendiendo de cómo el cerebro trabaja con intención y ahora me acuerdo que estaba de viaje y donde yo estaba manejando, las autopistas eran todas como en subida, porque era como alto y vos agarrabas dos carriles y doblabas, y me empezó a agarrar un miedo eh, que no era de acá, ¿no? Era del cuerpo. El cuerpo, me empezaron a sudar las manos, me empezó a agarrar taquicardia, eh, y claro, yo decía, qué loco el vértigo que tengo, que siento que si yo suelto el volante nos vamos a ir todos a la miércoles, como responsabilidad mía. Y adentro de mí, después de lo que yo viví en esos 22, 23 años, esa sensación de falta de aire, de asfixia, sensación que te morís, yo dije, nunca más me voy a permitir a mí sentir eso. Y lo hice como medio, ¿no? Y fui haciendo trabajos y luego trabajé todas mis emociones. Entonces dije, después de observar todo eso, y le digo a mi marido, mira, sentime la mano. Yo manejaba y me dice, ¿tenés tanto miedo de equivocarte en la salida? Digo, no, boludo, me está matando, pero yo voy a poder hacerlo. Pero me está matando físicamente, pero yo sé que voy a poder hacerlo. Y cuando terminé dije, wow, si yo no supiese cómo funciona mi cabeza y si no tuviese como este orden en mi cabeza de decir, por acá no vas a ir, querido. O sea, ya no hay más lugares. Como decir, no te vas a cagar a trompadas en la calle, ya no. Mm. Esa decisión que uno toma también de decir, no, tenés otros recursos, respira que vas a poder sostener el volante y seguir mirando, mira fijo a un punto, seguí ese auto. Dije, en otro momento esto hubiese sido un gran ataque de pánico y no hubiese podido manejar más. Entonces, la importancia de que es información, información para trabajar emociones desbordadas. No Bueno, nos ahí quedemos en en eso, lo que vos estás solamente la... contando, estuviste un tiempo hasta que llegaste a esa conclusión y durante ese tiempo estuviste habitando el pánico. Esto que yo te digo, con Claro, medicación y todo, estuviste claro. habitando el pánico y dijiste, bueno, bueno, ahora sí lo atravieso. Pero al principio por ahí no podías de entrada. Entonces es un tema de como de hacerte familiar con lo que estás sintiendo. Pero en el ritmo que vos puedas. Y cuando llegue tu decisión, como la que vos tomaste, es tu decisión. Y los tiempos son Es, distintos para cada uno. ¿Sí? Eso está. exacto, exacto. Acá preguntan, um, interesante. Si vemos a gente que no sabemos si está más este plano, pero nos hablan, y ahí cortó la pregunta, pero
¿Qué pasa con esto de empezar a sentir, empezar a ver movimientos en la casa, sombras? Mi hijo, por ejemplo, ve a la noche. Hay noches que él ve que los ve pasar, ¿no? Y que dice, basta, no me molesten, déjenme dormir. Como, ¿qué pasa con eso de que a veces empieza a despertar esa parte de uno de decir, hay algo más, yo vi pasar algo, sentí algo, olí un algo? ¿Cómo podemos materializar o bajar, empezar a conectar con esas percepciones? Vamos a poner el ejemplo de alguien que le pasa de forma muy concreta, ¿sí? Muy instalada esto. Si alguien, por ejemplo, ve cosas en la casa o figuras que se mueven o lo que fuera, em, entonces obviamente ya tiene el canal abierto para estar percibiendo eso, pero de forma involuntaria, pero el canal lo tiene abierto. Podríamos decir que esa persona tiene una sensibilidad grande. Entonces ahí yo diría que es importante tomar la decisión de voy a hacer algo con este canal. Voy a dirigir la antena de este canal a este propósito, a esta tarea. Entonces empiezo a aplicar toda esa habilidad que tengo y toda esa conexión que tengo a algo concreto. Ejemplo, te doy un ejemplo. Pongo todo esto a la conexión con caballos. Entonces toda esa Ujú. conexión, esa canalización, esa sensibilidad lo conecto con caballos. Entonces, si vos orientás esa capacidad que tenés, se va a retirar del otro, porque estás cambiando la antena. Entonces le Ah, estás dando muy un propósito, interesante. una tarea a eso. Si vos no le das propósito y tarea, está simplemente la puerta abierta, giratoria y entra y sale lo que sea. Y por ahí, no es que sea ¿Escuchaste, malo, Espi? pero por ahí te molesta, no te gusta. Entonces, si no te gusta, bueno, poner la puerta y el marco como vos quieras, pero darle una tarea, darle... Yo cuando desperté de canalización, mi terapeuta me dijo, ponete a atender. Pero me lo dijo por una cuestión terapéutica, y yo lo hice por eso. Pues si no, no sé qué me hubiera pasado. A esto voy. Claro. Bueno, ya, Espi pregunta, ¿pero cómo hago para animarme, la puta madre? ¿Para animarte a qué? Nada, ella escucha, ve, siente que se le sientan en la cama y bueno, yo le vengo diciendo, prestate a escuchar qué mensaje tienen, y tiene mucha relación con los caballos, ama a los caballos, así que de hecho está preparándose para ser referee de polo, entonces cuando dijiste, dije, esto es un mensaje Mm. para ella. ¿Cómo animarse? Se hace camino al andar y es importante saber que en ese camino parte del camino siempre es la duda. Es como que vas de la mano con la duda. Entonces no pretendas no tener duda para decir empiezo el camino o estoy yendo bien por el camino. No, la duda es un acompañante en el camino. Y está bien en algún punto porque te va forjando la confianza, el discernimiento. Entonces tener duda no está mal. Lo que diría, nada está mal, ¿no? Lo que yo diría que no es beneficioso es que la duda, al igual que el miedo, te paralice. Entonces, ¿qué es Perfecto, miedo o duda? Ahí estoy. Pero la duda no debería paralizar, la duda te debería dar más curiosidad. Apela a tu niña interna, tengo duda. Más curiosidad tengo, quiero ver cómo es esto. tal cual. Y acá pregunta Lore, me mata porque ya estamos terminando, pero yo siento tipo que me falta una hora más, o sea, me quería chavando feliz. Tremendo. Lore pregunta, ¿puede ser mi mamá o mi papá fallecidos mis guías? Em, el conocimiento que yo tengo es los guías, así como el título de guía espiritual, son entidades que no son familiares que vos conociste. ¿Por qué? Porque por lo menos, esto es en términos generales, ¿eh? El guía es alguien que está con vos, inclusive antes de encarnar y en el momento en que encarnás. Por lo tanto, no es alguien que está vivo en tu clan familiar. Perfecto. Ahora, que tengas un familiar fallecido y que, para ponerle una palabra, esté asistiendo, bueno, es una asistente, pero no es el rol de guía, a esto voy. Perfecto, me encanta. Bien, bien. Aprovechen los últimos minutos para poner la preguntita adentro del globito, así vamos contestando. Otra pregunta interesante. ¿Sabemos hasta cuándo se reencarnan las almas? No, yo no lo sé. Lo que puedo decir de eso es como estamos entendiendo, yo entiendo que están diciendo encarnarse en el plano físico como seres humanos. Ujú. Em, Primero es hasta que la energía se equilibre, o sea, el karma, hablando del karma, hasta que se logre un cierto nivel de equilibrio, y después también hasta que consideremos que necesitamos.
aprender algo o experimentar algo. Entonces, hay mucho de el libre albedrío desde el punto de vista del alma y hay mucho de un estado de frecuencia que uno tiene que equilibrar. Por ejemplo, si tuve 500 encarnaciones y como resultado de esas 500 encarnaciones estoy vibrando más en rencor, bueno, para pasar a otras experiencias, esta frecuencia no me sirve. Tengo que ir más a la frecuencia del amor, por ejemplo. Bueno, voy a destinar 10 encarnaciones más para esta frecuencia de rencor llevarla un poquito más cerca del amor. Entonces, cuando yo estoy cerca de esa frecuencia, puedo acceder a otro tipo de experiencias, llámale otro tipo de mundos, otro tipo de encarnaciones, donde sigo teniendo experiencias en el universo y creciendo. Entonces, eso sí es un condicionante. Hay dimensiones a las que no puedes acceder por la frecuencia en la que estás. Perfecto, me encanta. Perfecto. Y Y esto también hay que derribar sí. mitos. Esto de soy un alma vieja o soy un alma joven no tiene nada que ver con el aprendizaje. Ah, eso es interesante. Claro, porque siempre dicen qué lindo, soy un alma vieja. No, el tema es cuánto aprovechaste el Claro, por ahí aprendizaje y salís que no demás. aprendiste una mierda. Claro, o por ahí te dedicaste súper a algo que es re denso porque querías experimentar lo denso y bueno, sí, tuviste 1000 vidas siendo Jack el Destripador y uff, ¿y esto qué fue? No, fue una experiencia más. Ahora te queda todo lo otro, Mary Poppins, serás, ok, otras 1000 vidas siendo Mary Poppins. Lo que quiero decir es, vieja, joven, no importa, son experiencias, no es cantidad, es calidad de experiencia que uno, al criterio de uno, digamos. Perfecto. Acá Pau pregunta, si tenés a papá cerca nuestro, ¿no? Cerca, que cerquita me imagino por ser Pau, que está papito ahí pegado energéticamente, y hemos tenido padres tutores, ¿puede ser que sea nuestro padre de crianza en vez del de sangre? Ah, ¿se te murieron los dos, Pau, pobrecita? ¿Se puede confundir esa información? Pero ¿me lo está preguntando como alguien que percibe que tiene a su padre cerca o me lo está preguntando a la hora de consultar una sesión? ¿Cómo? ¿Cómo sabe ella que el padre que tiene pegado, en Ah, verdad, al haber ok, tenido ella lo siente, dos, ella lo siente. sí, No, tranquilamente puede ser o el padre biológico o el tutor. ¿Por qué? Es indistinto. ¿Por qué? Porque lo que importa es el lazo energético entre las almas, el vínculo de almas. Entonces, si el lazo energético de las almas es fuerte, entonces tranquilamente puede aparecer con energía paterna, pero porque el lazo energético era paterno. O sea, tenía energía paterna. No significa que biológicamente tenía que ser tu papá. Esto voy. perfecto. Y ayudar a ese padre a trascender y que siga de largo y que por ahí no sea, porque si la persona lo siente como algo, eh, no como un guía, sino como algo pegado, eh, Bueno, acuérdate que siempre es un espejo, ¿no? Entonces uno resuena con eso. Entonces uno tiene que fijarse, para que las almas, cuando un alma desencarna, pasa por muchos procesos de desapego. Desapegarte de la forma de pensar, desapegarte de la forma de sentir, de todas las creencias, de todos los sesgos que tenías, etcétera, y eventualmente desapegarte del personaje que encarnaste. Y ahí eso se llama elevarse. Pero es todo un sistema de desapegarte, desapegarte, desapegarte. Lo mismo para nosotros que estamos acá, que se nos fue nuestro ser, nuestro familiar. Nosotros tenemos que trabajar en desapegar con todos los patrones o conexiones que nos han quedado para nosotros individualizarnos y dejar que el otro siga su proceso. Si vos haces ese proceso, por espejo el otro también lo está haciendo. Y también sucede con las personas que están vivas. Si vos tenés un ex y que no te puedes desconectar del ex, trabaja en el lazo energético, en el astral, energéticamente, qué te conecta todavía, qué patrón te conecta, qué sentimiento quedó pendiente y dando vueltas ahí en vos. Si vos lo trabajás en vos, por espejo se trabaja en el otro. espectacular, Eso se ve mucho en regresiones. espectacular. Vos haces regresiones se ordenó la energía, entonces donde había por ahí un apego, desapareció de golpe. Y uno parece que es un acto de magia, pero no, es porque hiciste el trabajo energético. Claro, claro, es espectacular. Y acá, si aparece un espíritu con cuerpo, ¿significa que falleció hace poco? ¿Qué estás viendo, Espi, pobrecita? Eso es interesante, porque eso depende del tipo de canal que uno tenga. Es decir, cada canal es diferente y, por ejemplo, hay reglas diferentes para cada canal. Si bien hay como un estándar, en el sentido que generalmente a la gente le pasa medio lo mismo, depende, es un mundo diferente cada canal. Entonces, parte de ser un canal y experimentar estas cosas es hacer prueba y error en distintos ámbitos para ver cuál es tu regla. O sea, cómo funcionas vos. Cuando vos ves una entidad con cuerpo entero, fíjate qué pasa cuando hay una entidad que no tiene cuerpo entero. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué situación diferente la encontraste? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué información te da diferente? Y ahí empiezas a distinguir vos con tus propias reglas, tu canal, cómo funciona, tu antena, cuáles son las normas, las reglas, el manual de uso de tu propia antena. ¿Sí? Ahora, cuando tiene cuerpo completo,
se entiende, voy a lo general, se entiende que es porque esa entidad, para decirlo así, tiene en funcionamiento los chakras bajos, porque tiene piecitos. ¿Viste? Mm, Bueno, no sé si es una cosa de realidad. En la realidad virtual no hay pies. Eso es porque no es físico. Es una burla lo que estoy diciendo. Todavía la gente no tiene pies en realidad, en realidad virtual, porque no mira, hay sensores que te registren los pies y no los pueden hacer en los avatares. Pero quiero decir, si vos ves una entidad espiritual y generalmente le vas a ver los chakras de la cintura para arriba, los chakras de arriba, porque son los que vibran más sutil. Los que son más densos y están pegados a la tierra son los que están para abajo. Si le ves de la cintura para abajo, es un alma que está más en la tierra. Entonces, puede ser que o trabaje en la tierra, habite en la tierra, o que no haya elevado. Pero eso significa que está todavía arraigada a la tierra. que no, por eso es algo malo. No, 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 es una condición de... A ver, es algo malo, nosotros también tenemos esos chakras, ¿eh? O sea, no es malo que tengamos Claro. nosotros, a eso voy, a eso voy. Perfecto. Y la última, que es, ¿en cada encarnación se mantiene el nivel de conciencia alcanzado en la anterior, más allá de la amnesia? El nivel de conciencia sí, pero eso puede que no esté en tu mente consciente o inconsciente. Entonces que no esté actuando, que esté observando, pero que no esté funcionalmente activada para esta encarnación. Esto se traduce así. Puedes en tu vida anterior haber sido brillante y en esta vida tener un nivel intelectual bajo. ¿Por qué? Porque no es mejor o peor, porque son experiencias diferentes. Es horizontal, no es vertical. Ahora, la conciencia que ganaste no se pierde, a esto voy. No, eso nunca se Bien. pierde. Guido, no puedo creer que pasó una hora. O ¿Se pasó una sea, hora? esto es, sí, es increíble. O sea, no lo podemos creer. La verdad es que vuela el tiempo cuando vamos charlando, vamos conversando, sacando dudas. Me encanta que vayan preguntando y vamos entre todos sacando, manejando como este despeje de miedo. Es lo más importante. A ver, el miedo es la contraposición del amor y lo que nosotros queremos para conectar con el amor, tenemos que trabajar una serie de información que traemos y a través de poner luz a esto, de verlo desde diferentes preguntas y diferentes ángulos, vamos a desbloquear un montón. Así que los invito a entrar al perfil de Guido, sacar sesión con él para despejarse dudas, para poder trabajar desde, como una vez él me dijo, que uno está a veces en el primer piso, entonces no ve alrededor de los edificios y cuando él está trabajando está conectado como si te dijese en el último piso, entonces ve como un mayor panorama y me ha ayudado tantísimo que todo lo bueno siempre hay que compartirlo y lo que nos haya funcionado siempre tenemos que darlo desde el amor. Así que los invito a seguirte. Conmigo pueden hacer regresiones a vidas pasadas, pueden hacer coaching, pero con Guido pueden tener estas sesiones de mucha luz. Así que lo que necesiten nos van preguntando y podríamos hacer otro en noviembre, ¿no, Guido? Sí, a full, obvio. Hay que aprender a usar el cosito del signo de pregunta, ¿no? De Sí, Instagram. ahí estuvieron, algunos ya pusieron, Ah, sí. entonces íbamos contestando es directo Ah, de buenísimo. ahí, pero para la próxima que vayan usándolo y nos sacamos todas las dudas. Así que Estaría si bueno que querés, digan a qué le tienen miedo. Acá dijeron a la soledad, al tema de las entidades, pero debe haber más miedos dando vuelta. exacto. Y los vamos despejando. Y Dale. cuanto más vibremos en esta frecuencia de la calma y de la buena onda, mejor nos va a ir a todos. Gracias Así a es. todos por su tiempo. Gracias, Guido, por estar. Ha sido un placer, como siempre. A vos. Beso inmenso. Chao a todos.